¿Cómo están? Bueno, clase 4 de Historia de los Medios. Vamos a dar comienzo hoy a lo que es la unidad 2 o el bloque temático 2 que figura en el campus como clase 4, bajo clase 4. Ahí está toda la bibliografía, todos los PowerPoints y también este video y los otros videos que con los cuales vamos a ir ilustrando los contenidos de la bibliografía y los PowerPoints. Bien, esta unidad se va a dedicar al diario Crítica, ¿sí? Para hablar sobre el periodismo de masas de la primera mitad del siglo XX, donde ya estamos concentrándonos en los medios, no solo desde su aspecto como interventores políticos, ¿sí? Su intervención en la cuestión política, sino que ya también los medios como grandes generadores de dinero, ¿sí? Como empresas. Vamos a comentar ahora un poco el contexto del nacimiento del diario Crítica, ¿sí? El diario Crítica nace en 1913, poco después del centenario, y su época de auge va a ser esa segunda década del siglo XX y también toda la década de los 20 del siglo XX y los 30, ¿sí? Los 20 y los 30. Nos vamos a concentrar en esas décadas y la influencia de Crítica durante ellas. Bien, recordemos algunas cuestiones como para contextualizar a este diario, este gran diario que fue realmente emblemático de toda una época. Recordemos que entre 1880 y 1910 Buenos Aires creció exponencialmente, se llenó de edificios muy lujosos, cuyos planos fueron trazados en París, en Francia, por arquitectos que nunca habían pisado suelo argentino, ¿sí? Entonces tenemos algunos... hemos visto en uno de los PowerPoints el que se llama Palacios de la Belle Époque, ¿sí? Véanlo en clase 3, ¿sí? A ese PowerPoint. Hemos visto algunos palacios emblemáticos que nacieron como residencias particulares de los aristócratas argentinos de la época. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, del Palacio Paz, que hoy día es la sede del Círculo Militar frente a Plaza San Martín. Estamos hablando de los palacios Errázuriz, Alvear, que hoy en día es el Museo de Arte Decorativo sobre Avenida Libertador y Tagle aproximadamente. Muchos de ustedes seguramente han estado ahí viendo obras de arte. El Palacio Bosch, de la familia Bosch, que hoy día es la sede de la Embajada de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces la ciudad pasó a ser durante esta época, ¿sí? Pasó a tener como un aspecto afrancesado con todos estos palacetes. También fue una ciudad que creció muy rápido, mucho, de golpe, y tenía un gran déficit habitacional. O sea, paralelamente a la existencia de estas residencias lujosas de la clase alta porteña, existían los conventillos, ¿sí? Donde los inmigrantes vivían con escasas comodidades. Eso también lo vimos en una PowerPoint que está en clase 3 y que se llama Los conventillos porteños, ¿sí? Véanlo, ahí van a ver las imágenes, varias imágenes de cómo se vivía en aquella época, ¿no? Cómo vivían los inmigrantes mayoritariamente en estas casas de inquilinato porteñas, llamadas los conventillos. Bueno, Buenos Aires era una ciudad ya, ¿no? Estamos hablando de el centenario y poco después, ¿no? 1910, 1915, ¿sí? Era una ciudad muy moderna, sumamente modernizada para la época, ¿sí? La primera ciudad latinoamericana que tuvo una red de trenes subterráneos. En 1910 se inauguró el Teatro Colón, que es uno de los 3 teatros más importantes, prestigiosos del mundo, ¿no? Después del Royal Opera House de Londres y de la Scala de Milán. Bien, grandes edificios como el de Obras Sanitarias de la Nación,
¿sí? Sobre Córdoba y Ayacucho, hoy en la capital, muy suntuoso, que simplemente es una fachada que decora a los tanques de agua que abastecen de agua potable a la ciudad, ¿sí? Bueno, estamos hablando del edificio Cábana, que fue en su momento el más alto de Latinoamérica, también en Plaza San Martín, los parques de Carlos Taiz, el monumento de Lola Mora, la Fuente de las Nereidas, el zoológico, el botánico. Bueno, pueden ver todo esto también en unas imágenes que están en un PowerPoint en clase 4, ¿sí? Que se llama La Buenos Aires del Centenario, ¿sí? Como para contextualizar esta época, ¿sí? Meternos en estas décadas, primeras décadas del siglo XX, como para imaginar cómo era Buenos Aires en aquella época cuando nace el diario Crítica. El Teatro Colón, el Congreso de la Nación, en fin, una serie de... también fue cuando se delimitó el trazado urbano actual en cuanto a la capital federal, ¿sí? El camino de circunvalación que delimita lo que es la capital federal se delimitó en aquella época. Bien, entonces, bueno, esto trajo todo esto, ¿sí? En contexto de una gran inmigración, con lo cual también ya lo hablamos, ¿no? La inmigración masiva de aquella época, a partir de 1890 y antes, pero se intensifica mucho a partir de 1890 aproximadamente, va a significar que ahí está todo dado para que se explote la prensa escrita, ¿sí? Un campo muy rico para que aparezca una explosión de los medios de comunicación escritos. El tercer censo nacional en 1914 arrojó que la ciudad de Buenos Aires tenía 1.575.000 habitantes. Hoy en día no tiene mucho más que... hoy en día tiene 2 millones, casi 2.900.000 habitantes, ¿sí? 100 años, 110 años más tarde. Bien, entonces, esto, ¿sí? Crítica nace en este contexto, que además de tener una enorme población, ¿sí? Una gran cantidad de personas, ¿sí? Fruto de la inmigración, lo que había era una gran tasa de alfabetización. Se estaban cosechando los frutos de la ley 1420 de educación común del año 1875 bajo el gobierno de Avellaneda, ¿sí? Y cuyo ministro de Educación había sido Sarmiento en esa época. Entonces el analfabetismo bajó drásticamente, ¿sí? Para 1915 ya teníamos tasas de alfabetismo del mundo desarrollado, de un país desarrollado. Todo esto ayuda al desarrollo de la prensa escrita. Además hay una clase media en ascenso muy numerosa. Argentina consumía el 66% del papel de diario de la época para toda Latinoamérica. O sea, Argentina consumía el 66% de todo papel, el otro 44% lo consumían Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, y etcétera, puestos juntos, ¿sí? Eso da una idea de lo que era la clase media argentina. Era grande, era pujante y consumía mucha letra escrita. Bien, también se profesionaliza la figura del periodista, ¿sí? En este contexto de gran explosión de la prensa. Comienzan a consolidarse ya en la década del 20 los primeros multimedios, ¿sí? Aparecen editoriales importantes, la editorial Haynes, la editorial Atlántida, aparece la radio en 1920 y también, por supuesto, el cine, ¿sí? Entonces, crítica va a coexistir con la radio, con el cine, con una proliferación de prensa escrita, ¿sí? Y de libros y de revistas, y en fin, todo eso va a ser el contexto de crítica, y donde crítica va a ser un líder absoluto. Bien, todo esto va a forjar en las capas pensantes de la sociedad una serie de
reflexiones, ¿sí? Y vamos a tener el surgimiento de unos grupos intelectuales muy activos, muy creativos, ¿sí? En esta época. En la década del 20 era común que los jóvenes de familias adineradas realizaban viajes a Europa, ¿sí? Viajes iniciáticos donde pasaban largas temporadas, a veces años, y ahí cuando regresaban volvían con todas las nuevas ideas vigentes en Europa en aquella época, ¿sí? Todas las vanguardias, estamos hablando del surrealismo, del dadaísmo, en fin, el futurismo, el cubismo, el expresionismo, todas las vanguardias. Entonces todo eso vino aquí de la mano de estos que eran hombres, gente muy joven, mujeres también, ojo. Sí, Victoria Ocampo fue una de ellas. Y bueno, y todo esto alcanza un esplendor, y vamos a tener entonces aquí dos grupos de intelectuales que son la última generación de intelectuales de la cual vamos a hablar en la materia, ¿sí? De la década del 20, que son los grupos de Florida y de Boedo. Vamos a comentar el grupo de Florida, ¿sí? La revista emblemática de ellos fue la revista Martín Fierro, por eso también se los ha llamado Martín Fierristas. La revista duró de 1924 a 1927, estaba dirigida por Evar Méndez, y aquí en torno a esta revista se nuclearon los jóvenes promotores de estas vanguardias traídas de Europa. Se lo llamó el Grupo de Florida porque se juntaban en la calle Florida, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en una cafetería o confitería llamada Richmond. Se identificaban con el ideario liberal, pero más en sentido intelectual que político, porque eran apolíticos, no tenían interés en la política, les interesaba el arte por el arte en sí, ¿sí? Tenían una visión así como sarcástica con respecto a los ultranacionalistas o los ultracatólicos, ¿sí? Los veían con un poco de sorna. Y buscaban ser cosmopolitas, eran muy cosmopolitas, pero también alentaban al criollismo, ¿sí? Tenían simpatía por el criollismo. Bien, ¿quiénes son a quiénes podemos decir, ejemplificar como pertenecientes al Grupo de Florida? Bien, Jorge Luis Borges, Conrado Nareve Roxlo, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Nora Borges, ¿no? Estamos hablando de los literatos, González Tuñón, Victoria Ocampo, por supuesto. También había pintores en este grupo, entre los cuales se encontraba también Nora Borges, porque ella era literata y también pintaba, Sul Solar, Antonio Berni, Spilimbergo, ¿no? unos Peturuti. Así que bueno, este es el Grupo de Florida. Tradicionalmente se los identifica con gente de clase alta o adinerada, ¿sí? Es una especie de mito que hay en torno a ellos, que no es muy real, que digamos. Ninguno de estos nombres que acabamos de decir eran personas millonarias. Después podemos mencionar la figura de Roberto Arlt, que no es inclasificable, no podemos decir ni que era del Grupo de Florida ni del de Boedo, ¿sí? Porque él le interesaban los temas, él hablaba en sus literaturas sobre los temas que hablaba el Grupo de Boedo, pero también se reunía con el Grupo de Florida en la calle Florida, en la confitería Richmond. Entonces, bueno, importante para recordar el Grupo de Florida, eran apolíticos, les interesaba el arte por el arte en sí, y eran vanguardistas, habían traído de Europa todas las últimas vanguardias, ¿sí? Eran intelectualmente
estaban en lo último, ¿sí? En lo más, en las últimas, en lo más moderno, lo más actual, estaban muy actualizados. El grupo Boedo se juntaban en la calle Boedo, en una editorial perteneciente a un socialista andaluz llamado Antonio Zamora. Eran de izquierda, estaban politizados, consideraban que el arte debía estar al servicio de una causa o al servicio del pueblo, ¿sí? Que debía tener una responsabilidad social y política. Esto es lo que los diferenciaba mayormente del grupo de Florida. Y sus referentes intelectuales no eran las vanguardias, sino que estaban un poquito más atrás en el tiempo, ¿sí? Se identificaban más con el realismo ruso, con los naturalistas franceses, ¿sí? Ellos estaban todavía en el siglo XIX en cierta manera, o muy al principio del siglo XX, no estaban tan avanzados, no eran tan vanguardistas como el grupo de Florida en ese sentido. Bien, ¿a quiénes podemos mencionar como pertenecientes al grupo Boedo? Bien, Leónidas Barletta, fundador del Partido Comunista Argentino, Olivari, Castelnuovo, César Tiempo, Roberto Mariani, Álvaro Yunque, ¿sí? Ellos publicaban, las revistas de ellos eran Los Pensadores, una de ellas, y la otra, la revista Dínamo, ¿sí? Que eran revistas de izquierda. Ambos grupos supuestamente enfrentados, en realidad es un enfrentamiento que ellos no lo vivieron así, no lo consideraban de esa manera, no se sentían un enfrentamiento, sino que más bien fue inventado a posteriori, tal vez para darle un poco más de color a la intelectualidad de la época. Son parte de una misma generación, la generación del 20, que surge como consecuencia de la modernización de Buenos Aires. Vamos a continuar entonces ya con el diario Crítica en lo que es el próximo video.